Una vez ya realizada la inspección general del paciente, pasamos a realizar la movilidad articular pasiva. Primero vamos a llevar pasivamente a una flexión, a una extensión, abducción, una rotación externa y una rotación interna. En este momento pediremos al paciente que nos indique si siente algún tipo de dolor. Para la palpación comenzamos desde la escotadora supraesternal, luego continuamos por la articulación esternocostoclavicular y nos vamos a desplazar a lo largo de toda la clavícula hasta llegar al acromion. Desde allí pasamos a palpar las apófisis coracoides. Una vez que palpamos esta, pasamos nuevamente al acromion y desde acá buscamos palpar el tubérculo mayor. Por delante de este vamos a encontrar al tubérculo menor. Y nuevamente nos encontramos en el acromion. Nos dirigimos hacia posterior, nos ubicamos nuevamente en el acromion y nos dirigimos por la espina de la escápula y verificamos que se encuentre a la altura de T3. Seguidamente lo que hacemos es palpar los bordes de la escápula buscando algún tipo de dolencia o molestia del paciente. Continuamos con la palpación de los músculos. Podemos partir del acromion hacia los tubérculos y palpar los músculos insertados en ellos. Vamos a proceder por palpar el deltoides, luego el bíceps, el tríceps, y con el brazo en elevación podemos palpar los redondos. También podemos palpar el serrato anterior y el dorsal ancho. Podemos complementar nuestra palpación con el trapecio y el esternocleido. Pruebas para la fricción subacromial. Comenzamos con la prueba del arco doloroso. Consiste en pedirle al paciente que haga una abducción activa del miembro superior. Esta prueba sería positiva si la paciente presenta dolor durante el movimiento, en el rango entre los 70 y 120 grados. Para la prueba de Hawkins-Kennedy, llevo el miembro de mi paciente en una flexión de 90 grados de hombro y de codo y se lleva a una rotación interna forzada, donde esta prueba sería positiva si el paciente presenta dolor y se puede complementar pidiendo que lleve su mano al hombro opuesto y pidiendo que empuje hacia arriba mi mano con su codo. En este caso esta prueba es negativa. Para la prueba de NIR, en esta prueba lo que hago es llevar una elevación del miembro de la paciente lo máximo posible y con la otra mano estabilizo la escápula para que ésta no acompañe el movimiento. Llevo a la máxima elevación y esta prueba es positiva si mi paciente siente algún tipo de molestia o dolor en el momento en el que se realiza la elevación. Ahora, en la prueba de la resistencia a la rotación externa, lo que se realiza es someter al miembro superior a una fuerza en el sentido de la rotación interna y lo que hago es pedir a mi paciente que resista. Es considerada positiva esta prueba si la paciente cede a la resistencia por causa de dolor o molestias. Prueba para desgarros de músculos rotadores. Retraso para la rotación externa. Consiste en tomar con una mano la parte posterior inferior del brazo y con la otra llevar una flexión de codo a 90 y una rotación externa máxima y le pido a mi paciente que mantenga la posición cuando suelto la muñeca.
Este signo es positivo si el paciente presenta un retraso en su capacidad para mantener la rotación externa e indicaría un desgarro del supraespinoso o del infraespinoso, o de ambos. Para la prueba del despegue, lo que hago es pedirle a mi paciente que lleve su miembro superior a una rotación interna llevando el dorso de la mano hacia la columna lumbar y le pido que realice un despegue de la mano del tronco. Esta prueba es positiva si la paciente es incapaz de despegar la mano e indica un desgarro del subescapular. En la prueba del retraso a la rotación interna, que consiste en llevar el miembro de mi paciente en una rotación interna a la altura de la columna lumbar, llevo una rotación interna máxima y le pido a mi paciente que cuando yo suelto la muñeca trate de mantener esa posición. El signo es positivo si la paciente no puede mantener la rotación interna del miembro, lo cual indica un desgarro del subescapular. Bien, para la prueba de la caída del brazo, lo que hago es llevar en una elevación pasiva el miembro superior a unos 90 grados y le pido a mi paciente que cuando yo suelte el brazo, ella baje lentamente. Esta prueba es positiva por la incapacidad de mi paciente para frenar la caída, lo que indica un desgarro del músculo supraespinoso. Pruebas para la inestabilidad y rupturas del labrum. Prueba de la liberación anterior o sorpresa. En este caso lo que hago es tomar el miembro con una mano y realizar una presión de anterior a posterior en el extremo proximal del húmero y con la otra mano lleva una abducción de 90 grados de hombro y una flexión de 90 grados de codo y a una máxima rotación externa del hombro. Una vez que se llega a la máxima rotación externa se suelta la presión y esta prueba va a ser positiva si la paciente siente dolor cuando soltamos la presión y lo cual va a consistir en una inestabilidad anterior del hombro. La prueba de aprehensión consiste en tomar de la muñeca del paciente y llevar el miembro a una abducción de 90 grados, el codo a una flexión de 90 grados y una rotación externa, lo cual con la otra mano tomo por debajo de la altura del extremo proximal del húmero y a medida que realizo la rotación externa máxima ejerzo una fuerza de posterior a anterior en esa zona. Esta prueba es positiva si refiere dolor al realizar la fuerza. Para la prueba de reubicación modificada de Howe, lo que hago es llevar el miembro en una abducción de 120 grados, flexión de codo 90 grados y rotación externa. Y a la altura de la cara posterior de la cabeza del húmero realizo una fuerza de posterior hacia anterior y si refiere dolor o molestias, se aplica una fuerza contraria y es positiva si se siente dolor y un alivio con la fuerza contraria, lo que indicaría patología del labrum. Para la prueba de carga del bíceps 2, en esta prueba lo que hago es llevar el miembro superior en 120 grados de abducción, codo a flexión de 90 grados y con la muñeca en supino. Llevo hacia una rotación externa máxima y le pido a mi paciente que flexione el codo mientras resisto este movimiento. Y sería positiva si siente dolor o molestia en la región del hombro. Bien, y para finalizar con la prueba de provocación del dolor, consiste en llevar el miembro superior en 90 grados de abducción, 90 grados de flexión de codo y se le pide al paciente que califique su grado de dolor cuando lleva el antebrazo en una máxima supinación y en una máxima pronación. Es positiva si este paciente siente dolor en alguno de estos movimientos.